Y en reverencia a las Escrituras, nos ponemos de pie para leer. Hemos avanzado versículo a versículo. En un momento pensé tomar esta sección en un todo, pero hoy iba a pasar por alto algunas cosas que son importantes. Así que hoy solamente vamos a ver los versículos de 13 al 15, en el capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Porque luego el versículo 16, cuando habla de que si alguno viera a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, bueno, y ahí hay varias controversias que me gustaría tomar un tiempo para poder explicar qué es el pecado de muerte y por qué Juan parece que dice que no cuidamos. Así que hoy vamos a ver entonces desde el capítulo 5, versículo 13 al 15, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, nos ilumines, no solo para entender, sino para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, glorifícate a través de mis debilidades, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si usted desea tomar su asiento. Pensé que es un tema tan importante que hoy vamos a tratar. Pensaba en el título de este sermón, que tiene que ver con la búsqueda de una fe que transforma. O sea, no cualquier fe, sino una fe que transforma, que cambia. ¿Sí? No sé si te preguntaste alguna vez si tu fe realmente es genuina, si tenés una fe que es genuina, si tu fe es mucho más que una simple aceptación intelectual de quién es Cristo. Muchas personas pueden decir: sí, creo en Cristo, creo que es el Hijo de Dios, y aceptan muchas verdades, y a veces solamente es una fe que acepta doctrinas. Pero una fe que solo acepta doctrinas no es una fe que salva. Y esta pregunta es fundamental para todo creyente. Y todo creyente en algún momento de nuestras vidas nos hacemos esta pregunta, o debiéramos hacernos esta pregunta. Y este texto nos va a animar y nos va a invitar a que nosotros podamos examinar nuestra fe en base a lo que la Escritura nos dice. Claro, nosotros vivimos en un mundo con muchas inseguridades, no sé si se dio cuenta, ¿no? El mundo está inmerso en un montón de inseguridades. Y es por eso que hay seguros casi para cualquier cosa, ¿no? Las personas aseguran sus casas. Hay seguro de salud, hay seguro de desempleo, hay seguro para el auto, hay seguro para la moto, ¿sí? Hay seguros para los celulares. Las personas en tanta inseguridad de lo que va a ocurrir o que les puede pasar, entonces se contratan, y hay un gran negocio en esto de las compañías de seguro que aseguran casi cualquier cosa que alguien tenga temor o miedo a perder. Pero hay algo que puede ocurrir
hay un hecho, hay una circunstancia, hay un incidente terrible que cada persona va a enfrentar, para lo cual no hay ningún tipo de póliza que lo cubra, que es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? No hay póliza de seguro que alguien pueda contratar en contra de esto, o que lo cubra acerca de él. El salmista dice: ¿a dónde puedo ir de tu presencia? Si subiera a lo alto del cielo, a lo más alto del cielo, allí estás tú. Y si hiciera en el Seol mi estrado, allí tú también estás. Aunque escapara, y hasta lo más lejos del mar, allí me tomará tu mano, me asirá tu dedo. El salmista dice: aunque yo buscara un lugar oscuro, a veces los lugares oscuros son lugares de refugio, donde una persona puede decir: bueno, aquí nadie me ve, aquí estoy fuera de peligro. Pero no es así para Dios, porque el salmista dice: aunque yo estuviera en un lugar oscuro, para ti, Dios, la oscuridad y la luz es lo mismo. Tú me ves. Nadie puede escapar de Dios. Por lo tanto, el único lugar seguro es estar en Cristo. Es estar en la roca. Él es la roca de nuestra salvación. En Él encontramos seguridad. Y Juan le va a escribir a estos hermanos para que ellos tengan seguridad en su fe, para que ellos sepan que están seguros. Por eso dice: estas cosas os escribo a vosotros, para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, cuando dice estas cosas, nos habla de todo lo que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido y hemos reflexionado en los capítulos anteriores, cuando habla acerca de una fe verdadera. La fe verdadera es aquella fe que no solamente cree, sino es una fe que se pone al servicio de los hermanos, que ama a los hermanos. Esa fe es verdadera, que ama a Dios, que ama a sus hermanos. Y hemos visto muchas de estas cosas que Juan nos ha dicho, y precisamente a los que han creído y a los que entienden que están dentro de esta categoría, que son estos que están en la categoría de los que creen, a ellos se dirige, a los que creen. Así que esta carta fue escrita para fortalecer la fe de los creyentes. Por ende, es una carta dirigida a ustedes si usted ha creído, ha puesto su fe realmente en Cristo. Ahora, si alguien nos visita o si alguien está en medio de nosotros y no es un creyente, aunque pueda escuchar lo que vamos a decir, aunque pueda entender de lo que está tratando este pasaje, no lo va a poder aplicar, no lo va a poder aplicar a su vida. Y si realmente vos no sos un creyente, aunque yo te animo que vos puedas, que escuches, que estés atento, que prestes atención, pero si no eres un creyente a la luz de las Escrituras, si no eres un creyente de acuerdo a como Juan lo ha dicho, como las Escrituras lo determinan, estas cosas no son para vos. Y no solo porque el Señor no quiera dirigir estas cosas a tu corazón, no es porque Dios no quiera hablarte en esta mañana, sino porque no puedes vivirlas, no puedes ponerlas en práctica. Las personas en general, cuando nosotros les preguntamos acerca de la fe, muchas personas dicen creer en Dios. E incluso muchas de ellas reconocen que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, y que Cristo es la vida. O sea, reconocen esto, pueden entender esto. Creen que pueden reconocer que la salvación solo es por fe y no es por obras. Pero estas verdades no mueven su corazón, no transforman su vida. O sea, tienen la información correcta, pero solamente es información sin poder. Esta información no cambia sus hábitos, no cambia su forma de pensar, solamente es información. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con estas personas y decimos, bueno, si crees que Cristo es el Hijo de Dios, si crees que necesitas
un Salvador y crees en Cristo, entonces abandona la vanidad en la que vives. Renuncia al orgullo y a la soberbia. Abandona los celos, la envidia, apártate de la codicia y el materialismo. Deja la impureza sexual. Deja el rencor, la falta de perdón. Y cuando le decimos deja esto, ustedes van a decir no. Y no porque no quieran, sino porque no pueden. No pueden. Porque una cosa es tener la información correcta y otra cosa muy distinta es tener la fe que salva. Son dos cosas que son muy distintas. Es decir, las personas pueden tener un cierto interés, una cierta atracción, incluso en venir a la iglesia, en conocer personas, en sentirse bien dentro de este ámbito, tener un cierto conocimiento de la Biblia, tener una Biblia, pero no pueden aplicarlo a sus vidas. En cambio, los que son creyentes genuinos, cuando leen, cuando son expuestos a las verdades del Evangelio, entonces su vida es transformada. O sea, la palabra o las doctrinas son mucho más que un acuerdo mental, de decir estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo, sino que la palabra, las verdades, la doctrina, el entender que se encontraban perdidos, el entender que necesitan un Salvador, esto transforma su vida. La palabra de Dios no define solamente lo que piensan, sino define lo que son. La fe verdadera no solamente informa, sino que transforma. Ahora, hay una advertencia, creo, para los creyentes que son nominales, ¿no? Y por eso yo te animo en esta mañana, sea joven, sea adulto, quien seas, o el que esté escuchando luego esta predicación, que puedas analizar, que puedas pensar cuál es tu estado, cuál es tu situación. Porque si sos un creyente nominal, o sea, un creyente solo de título, entonces estás en un grave peligro, o sea, estás en un terreno muy, muy peligroso. Porque ese engaño, ese cristianismo nominal que vives, no te va a llevar al cielo. Un cristianismo de teorías, un cristianismo teórico, no conduce al paraíso de ninguna manera. Y eso es lo que Juan nos ha venido diciendo. Pero uno de los mayores problemas de la iglesia de hoy es el cristianismo nominal. Porque las personas quieren ser parte de la iglesia. A veces se sienten bien dentro de la iglesia, sienten que pueden ser útiles, algunos sienten que pueden poner, no sé, sus talentos en prácticas, que pueden hacer cosas que no pueden hacer en otro lugar, sienten cierta importancia o relevancia dentro de esta comunidad y muchos aceptan el estar aquí. Y muchos aceptan muchas verdades, pero esas verdades nunca han transformado quienes son. Siguen siendo las mismas personas que alguna vez entraron sin conocer a Cristo. Así que esto es una advertencia para que pienses y para que examines tu vida, para que no te engañes. Y hoy, a la luz de esta palabra, puedas ver si realmente sos un creyente genuino o simplemente alguien que viene cada vez que tenemos una reunión en este lugar. Y eso a veces es fácilmente visible, a veces cierta circunstancia pone a luz lo que creíamos que era y no es, y a veces simplemente las personas viven toda su vida pensando que son creyentes y no lo son. Y esto no es para atosigarte, no es para clavar una duda en tu corazón, sino te lo digo con respeto, te lo digo con amor, ¿sí? Que tú puedas en esta mañana, que vos puedas esta mañana considerar tu vida y las razones por las cuales estás en este lugar. Ahora, Juan hace esta distinción entre los verdaderos creyentes y en los que no lo son. Por eso hace este llamado. No es un llamado simplemente a una aceptación pasiva, de decir, ok, no nos vamos a pelear por esto, sino que él hace una invitación a poder abrazar a Cristo realmente, a abrazar estas verdades de forma que transformen tu realidad. Es
Es un llamado a una fe genuina en Cristo Jesús. Y es una distinción no solamente para que los creyentes sepan, porque les escribo a vosotros para que sepan, sino también es una advertencia a todos aquellos que no creen. Y Juan, obviamente, cuando uno lee, entonces dice, bueno, es que Juan no le interesan los inconversos. Ha escrito esta carta para los creyentes, sí, pero ¿qué pasaría si hay en medio de nosotros personas que no son creyentes? ¿Acaso Juan no ha escrito para aquellos que no son creyentes? Sí. El Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan, está escrito para aquellas personas que no creen, y en el capítulo 20 dice para que puedan creer. Así que si tú no tienes esta fe, o sea, si tú no estás en esta categoría, yo te invito a que vayas al Evangelio de Juan, para que tú veas quién es Cristo, para que veas toda su hermosura, para que veas su testimonio, para que veas cómo las personas que estaban a su alrededor, cómo sus discípulos fueron transformados. Eso Juan lo escribió precisamente para que, si no crees, te puedas creer. Y en esa categoría de haber creído, entonces nos encontramos ahora para escuchar lo que Juan tiene para decirnos. Y esto es tan importante porque Juan le escribe a personas que están dudando de su salvación, que están dudando de su fe. ¿Recuerdan que hablamos de los anticristos? ¿Recuerdan que habían personas que estaban enseñando otra cosa en la iglesia? O sea, ellos estaban diciendo que la salvación no solamente era por fe, que no bastaba solo con poner nuestra confianza en Cristo, sino que la salvación era por medio del conocimiento. Que las personas necesitaban conocer algo, saber algo para realmente ser salvos. Y es este problema, ¿sí?, que hay en medio de esta congregación. Las personas están dudando si realmente son salvos, si han alcanzado solo con creer en Cristo, si hay algo que les falta para ser realmente salvos. Y es que Juan les escribe entonces con esta razón, para que sepáis, y 30 veces repite esto, para que sepas que tienen vida eterna. Hermanos, la vida cristiana se basa en certezas, no en dudas. Cuando a una persona le pregunta, bueno, pero ¿sos salvo? ¿Pensás que realmente vas a ir al cielo? No puede decir, bueno, me parece sí, creo que sí, no. La vida cristiana no consiste en dudas, sino en certezas, en saber que si hemos creído, entonces a Él le pertenecemos. A Él le pertenecemos. Y nuestro destino es seguro. Pero Juan no busca persuadir a los que no creen, a los incrédulos, sino lo que está buscando es fortalecer. Y creo que hoy cada uno de nosotros necesitamos también que nuestra fe se fortalezca. Juan escribe para que la fe de los creyentes se fortalezca. Y hoy también Dios quiere que tu fe sea fortalecida. Recuerdo, creo que lo he contado en alguna oportunidad, de que hace muchos años yo conocí a un joven que dudaba acerca de su salvación. Pero estaba realmente angustiado durante muchos años. Él pensaba que no era salvo. Él pensaba que había ofendido a Dios de una manera que no podía ser perdonado. Él pensaba que había cometido el pecado imperdonable. Y habiendo creído que había cometido el pecado imperdonable, creía que no había salvación para él. Dudaba de su salvación. Y era una circunstancia de una profunda angustia. O sea, no solamente el perder su seguridad de salvación no solamente había traído una duda en su vida, sino que había traído tristeza a su vida. Ya no había gozo en su vida. Y por muchos años recuerdo que él iba, pastor que conocía, pedía poder hablar con él y nuevamente presentaba su duda. Y aunque escuchara lo que escuchara, seguía su duda clavada en su corazón. ¿Será que seré salvo? ¿Será que realmente iré al cielo? ¿O será que el infierno es mi destino? Ahora, si tú vives una vida con dudas, es una vida, una vida opaca. Y el Señor no quiere que nosotros estemos seguros de que somos salvos. Y finalmente, de todas maneras, mire, yo lo procesé de esta manera. Yo no sirvo a Dios, ni sigo a Dios,
para que Dios me recompense con el cielo. Finalmente no amo a Dios, ni sirvo a Dios por lo que Dios puede darme. Sirvo a Dios y amo a Dios por lo que Dios es, porque Él es digno de ser amado. Y amaría por más que Él no me enviara al cielo. Le amo porque Él es digno. Pero si tú estás viviendo una vida con dudas acerca de tu salvación, el Señor quiere en esta mañana que puedas tener seguridad. Y toda esta carta está escrita precisamente para que puedas alcanzar seguridad en tu salvación. Juan quiere que, y Dios quiere que nuestra fe sea viva, ¿no? Que sepamos lo que implica esto. O sea que no solamente es información, sino que es una confianza plena en el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando salgas de este lugar, cuando mañana estés en tu trabajo y vengan los problemas, no solamente tengas la información de que sos creyente, sino que la certeza de tu salvación te anime al saber de que Cristo está con vos. No solamente la información de que sí, el Señor está, sino que haya plena confianza de que el Señor está contigo. De que cuando lleguen los días de enfermedad, no solamente entiendas, bueno, sí, estoy en las manos del Señor, sino que entiendas, que comprendas, que experimentes que Cristo, que el Señor es tu Salvador. Que en los momentos de angustia, que sepas que Dios es tu Consolador. Que cuando lleguen los días de enfermedad, estas verdades, estas doctrinas te animen a seguir adelante, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros y cuando llegue el día de la muerte tengas plena certeza que Él te está tomando de la mano para que puedas cruzar ese valle de sombras y muerte. Estas verdades son para que te animen, para que cambien tu vida. Y no solamente el hecho de entenderlas y poder pensar acerca de lo que va a ocurrir mañana, sino de lo que va a ocurrir al final de tu vida. Para que puedas confrontar con confianza, con plena confianza, lo que tenemos por delante. O sea, hoy cantábamos que Jesús es la roca, ¿amén? ¿Cuántos creen eso? Jesús es la roca. Pero te hago una pregunta, ¿vives como que Jesús es tu roca? Él es realmente tu refugio. Él es tu refugio. Una cosa es saber que Cristo es la roca y otra cosa es experimentar que Cristo es mi roca, donde yo estoy seguro, donde mi confianza descansa. No solamente que puedo descansar un poco, sino que puedo echarme en los brazos del Señor y descansar completamente, porque Él es mi sustentador. Y eso me anima. Esas verdades y esas doctrinas me animan. Así que no es una vaga esperanza, sino una seguridad profunda, afirmada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 entonces dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, parece una redundancia porque le estaba hablando a creyentes. Y obviamente si son creyentes han creído, pero le dice, bueno, le digo estas cosas para que crean. ¿Saben por qué? Porque la fe no es algo que nosotros necesitamos al comienzo de la carrera. Y que la fe es como un disparador y después, bueno, la carrera la corremos con nuestras propias fuerzas. No, la fe es algo que necesitamos al principio, es algo que necesitamos durante la carrera. Y la fe la necesitamos para realmente finalizar la carrera. La fe no es solamente algo que nosotros necesitamos alimentar al principio de nuestra vida cristiana. Necesitamos alimentar nuestra fe constantemente. O sea, no es suficiente haber tenido una fe en algún instante, en un momento en tu pasado. Decir, sí, yo creí en aquel campamento de jóvenes. Recuerdo que alguien hizo una invitación y yo levanté mi mano y creí en Cristo. O en alguna reunión, una vez recuerdo una reunión en una iglesia
hace un montón de tiempo se hizo un llamado y yo respondí a ese llamado y entonces creí. O en algún momento escuché un predicador, escuché un mensaje, y creí. Recuerdo ese momento que creí. No alcanza con haber tenido una fe en el pasado. No alcanza simplemente con haber creído hace tiempo. Necesitamos seguir creyendo. Cada día necesitamos seguir creyendo. La fe es algo que cada uno de nosotros debemos poner en práctica cada día, constantemente. O sea, no es solamente poner nuestra fe en algún momento de nuestra vida. Juan nos está llamando a vivir una fe efímera, una fe que crece entre las rocas y luego cuando le da el sol, y entonces se marchita. No, lo que nos está llamando es a tener una fe que crece, que es cultivada. Si has creído, entonces el Señor te dice hoy que debes seguir creyendo hoy y que debes seguir creyendo mañana. No simplemente decir, bueno, he creído. No. Entonces, si has creído, entonces debes seguir creyendo. Y cada día de tu vida seguir creyendo, de la misma manera que creíste en un primer momento. Nos llama a creer constantemente, a seguir confiando en Cristo constantemente. Por eso Juan tiene que decir, a vosotros que creéis, a vosotros que creen, bueno, entonces ustedes deben seguir creyendo. Seguir creyendo. Y hermanos, que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Que la aumente por medio, obviamente, del conocimiento de la palabra del Señor. Que lo que leemos hoy, que lo que tú estás hoy leyendo, puedas volver a tu casa y lo sigas leyendo. Y no solamente que tú leas la palabra, sino que te alimentes de la palabra, que comas la palabra, que te sacies de la palabra, que mastiques la palabra, que vivas la palabra, que apliques la palabra. Que la vivas, que transforme tu vida, que cambie tu realidad. Y que lo que leemos podamos conformarnos a ello. Porque no se trata únicamente de una fe que inicia las cosas, sino una fe que nos mueve, que nos impulsa. No se trata solo de creer en Dios intelectualmente. Yo conozco muchas personas que están de acuerdo conmigo en muchas doctrinas, incluso que no son creyentes. Pero no es solamente tener un acuerdo intelectual, es decir, sí creo. O sea, el sol ahí no está porque sí. No está. Siempre esta es una regla de la apologética, la causa y el efecto, ¿no? Si hay una causa, si hay un efecto, hay una causa. Hay una causa primera. El sol no está colgado ahí porque está colgado. O nosotros no vamos a entrar en temas de física ni de astronomía. Pero entiendes esto, ¿no? ¿Por qué el mar respeta sus límites? ¿Por qué el mar se paró alguna vez delante del mar? ¡Qué inmensidad! ¡Qué poder! Yo fui marino y les puedo asegurar que cuando uno está en un barco en medio de una tempestad, ¡wow! O sea, nunca he visto nada tan impresionante y poderoso como el mar. Sin embargo, Dios le ha puesto sus límites y le dijo hasta aquí. Y el mar obedece. Claro, eso no ocurre en la iglesia. Y muchas personas pueden aceptar esto. Por ejemplo, no sé, cuando hablamos acerca de la evolución. Y los que creen que este mundo se creó por casualidad. Y entonces nosotros agarramos, el reloj, me quito el reloj y le digo, bueno, si las cosas ocurren por casualidad, si yo agarro este reloj que tiene miles de piezas y ponemos todas y cada una, separamos cada una de las piezas en este lugar, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en armarse solo? ¿Cuánto creen que tenemos que esperar para que se arme solito y empiece a funcionar nuevamente? Nunca. Eso es lo mismo que pensar que el mundo se creó por sí solo y todas las cosas hechas. Hay un creador y esas cosas son verdades irrefutables que podemos estar de acuerdo con personas que no son creyentes, pero esa verdad no transforma sus vidas. Ahora, el creer, el que nosotros creamos
en el Señor nos lleva a lo que Juan nos va a decir, va a continuar diciendo, nos lleva a la oración. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que habremos hecho. O sea, sabemos que vamos a recibir, que Dios va a responder nuestras oraciones. Miren, yo creo que la relación más profunda que tenemos con el Señor por medio de la fe se experimenta a través de la oración. Y esto es lo que Juan nos está diciendo, es que si vos tenés realmente confianza en el Señor, es decir, si crees de verdad que Cristo es lo que dice ser, si te diste cuenta que en realidad Cristo es Dios, el Hijo de Dios, entonces esto te va a llevar a la oración. Porque Él dice, entonces pide. Si crees en el Señor Jesucristo, si crees lo que realmente Él hizo, si has llegado a la certeza de lo que dice la palabra, que Cristo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a la derecha del Padre y Él está sentado en su trono en plena potestad, entonces si crees eso, que Él intercede por nosotros, entonces pide. Y yo espero que todos los creyentes hagamos eso. Porque si pides, entonces vamos a recibir de parte del Señor. Miren, una de las formas, por eso nosotros constantemente insistimos en poder llenar, hoy lo olvidé hacerlo, yo creo que somos todos de la casa, en que pueda completar esta tarjeta. Esta tarjeta, además de saber cuáles son sus inquietudes, detrás, en el dorso, tenemos un lugar para que nosotros podamos pedir. Para que no solamente nosotros estemos pidiendo, sino para que nuestros hermanos pidan también por nuestras necesidades. Y lo hacemos, obviamente porque es un mandato de parte del Señor, pero además para que usted crezca en confianza. Si usted pide y el Señor le responde, su fe es fortalecida, ¿sí o no? Entonces, va a animarse a pedir al Señor. Y va a haber la respuesta de parte del Señor. Pero si usted no pide, no va a recibir. Mira, hay un hombre que se llama George Mueller. Él fue un pastor del siglo pasado. Él tenía un orfanato. Hay un pequeño libro que habla de los héroes, por llamarlo, no hay héroes de la fe. El Señor es el héroe de todas las cosas. Pero digamos, George Mueller tenía un orfanato. Llegó a tener hasta 2.000 niños en su orfanato y no tenían sustento. Todo lo que llegaba a ese orfanato, todas las provisiones para los niños eran a través de la oración. Cuenta el testimonio acerca de la vida de este hombre que en una ocasión no tenía nada para comer. Habían una cantidad de niños en su orfanato y no había nada para comer. Entonces él le pidió a los niños que oren por provisión. Y de repente vino el panadero y dijo, no sabes, se me fue la mano con la harina, hice mucho más pan del que necesitaba, así que mire, he traído pan. Y al rato el lechero se le rompió el camión y antes de tirar la leche fue a mí y le dijo, mire, tengo el camión lleno de leche. Y así Dios fue proveyendo a través de la oración de ese hombre. En una ocasión dice que él tenía que partir de un puerto en un barco, pero el día estaba cerrado, había mucha niebla. Pero él tenía que salir y fue al capitán y le dijo, mire capitán, yo necesito ir porque tenía que ir a predicar, tengo una cita para predicar la palabra de Dios. Y el capitán dijo, imposible, con esta niebla no podemos, con esta neblina no podemos salir, no vemos nada, es imposible. Y él dijo, bueno, entonces si la neblina se disipa, podemos salir, sí. Bueno, entonces prepárese porque vamos a salir. Así que él dio unos pasos, se arrodilló, oró al Señor.
dijo reparte. Y en algunos minutos la neblina se disipó y pudieron partir. Esta es la fe de un hombre que cree que realmente Cristo es el Señor de todas las cosas. Que Él cree que cuando busca la voluntad del Señor, que cuando Él ora al Creador de todas las cosas, al sustentador de todas las cosas, algo ocurre. Miren, una característica de los hombres de Dios es que cuando oran, algo ocurre. Algo ocurre. Y vos y yo debemos crecer en esa confianza. Por eso, si crees realmente que Cristo es Dios, si realmente crees que Dios es tu Padre, entonces esto te anima a pedir y a crecer en confianza. La oración es la expresión más profunda de la fe. El que ora es el que cree. El que no cree no ora. El que no cree pide auxilio en algún momento. Le ora cualquier cosa. O sea, lo que sea. Pero aquel que cree y confía en el Señor, aquel que cree ora. Porque sabe que va a recibir consuelo, porque sabe que va a recibir sustento. Sabe. Y entonces ora. La fe genuina se manifiesta en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Si te das cuenta de que tu vida de oración es muy pobre, entonces quizás deberías reconsiderar acerca de tu fe. Si realmente estás creyendo. Si creemos en Cristo, entonces vamos a ser dependientes de Él en oración. O sea, la oración es como un termómetro de nuestra fe, ¿cierto? Es como un termómetro. El Señor nos dice, pedid, que confiemos. Él nos oye y nos va a dar. Obviamente que la oración no solamente es pedir, la oración también es gratitud, la oración también es doxología, es adoración, es gratitud. Pero si Cristo es la fuente de gracia, entonces vayamos a la fuente de gracia para recibir toda bendición. Y claro que debemos pedir según su voluntad, eso es lo que nos dice Juan. O sea, debemos pedir, pero debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Dios no es un Padre malo, Dios es un Padre bueno. La dádiva de Dios es buena. Dios no te va a dar, si pedís pan, no te va a dar una serpiente. No, Dios es un Padre bueno. Así que si estás pidiendo cosas malas, entonces Dios no te la va a dar. Es como un chico, ¿no? Que ve algo que le gusta, algo que tiene lindo olor y lindo color y se lo quiere comer y la madre dice, no comas eso que es de plástico, te va a hacer mal. Dios no te va a dar algo que te va a hacer mal. Eso es un hermoso consuelo. Porque Dios solamente nos va a dar aquellas cosas que son buenas para nosotros. No es como, no sé si usted vio que a veces cuando representan el genio de la lámpara, ¿sí? Y aparece el genio y hay alguien que le va a pedir, hay que desconfiar porque el genio te está queriendo hacer alguna trampa, te va a dar algo que no te conviene. Dios no es así. A veces cuando nosotros pedimos cosas que no debemos pedir, cosas que se van a transformar en una víbora para nuestra alma, cosas que nos van a alejar de Él, o cosas que van a hacer daño a nuestra fe, el Señor nos las va a dar. Pero qué bueno es eso. Qué hermoso consuelo es eso. Que todo lo que recibamos de Dios es la buena dádiva, lo que no añade tristeza a nuestras vidas. Y es por eso que podemos pedir confiados al Señor. Pedir. Y claro, ¿y cómo sabemos su voluntad? ¿Cómo sabemos su voluntad? No es nada místico. No es algo que va a ocurrir, no es algo que de repente no va a venir. No, es a través de la palabra del Señor. A través de su palabra, entonces nosotros sabemos cuál es su voluntad. Sabemos qué es lo que Él quiere. Y si tú pides de acuerdo a su voluntad, ten por seguro que habrá respuesta de parte del Señor. Habrá respuesta. Pero si vives en rebeldía, si estás pidiendo cosas solamente para tu deleite, como dice Santiago, estamos viendo también en Santiago, no recibimos porque pedimos mal. Pero ¿cómo podemos pedir bien? Bueno, entonces necesitamos conocer la voluntad del Señor, necesitamos conocer la palabra. Recuerdo hace algunos años, nosotros éramos una iglesia que no tenía relevancia la palabra de Dios.
¿no? Nos llevábamos más por las emociones y más por las experiencias. Veníamos todos a buscar más experiencias, que algo ocurra, a ver qué hermano se va a caer, a ver qué hermano, no sé, hay alguno que le pase tal cosa, y toda la expectativa de la iglesia estaba acerca de eso. ¿Qué ocurrirá? Y recuerdo en ese tiempo que me decían, entendimos que necesitábamos conocer la palabra de Dios, ¿no? Y una de las cosas que decían, hermano, necesitamos reuniones de oración, y yo digo, amén. Pero antes de orar necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer su voluntad. Porque podemos ser una iglesia que está pidiendo cosas que no debemos pedir. Amén. Entonces, la voluntad de Dios no te frustres. O sea, la voluntad, Dios nos ha revelado su voluntad. Mira, Dios nos ha revelado, no hay nada oculto acá, está todo revelado. El Espíritu Santo escribió este libro para que nosotros conozcamos su voluntad. Cristo vino para que nosotros conozcamos al Padre. No hay nada oculto, Él se ha revelado. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y podemos vivir en la voluntad de Dios y podemos pedir en su voluntad. Así que te animo, hermano, que tu fe sea viva. Que si Él es la fuente de toda buena dádiva, entonces corras a la fuente y pidas conforme a su voluntad, porque Dios mismo quiere que pidas. Pide. Y no pidas una vez y digas, bueno, ya está, sino insiste con la viuda. Insiste, toca la puerta del cielo, porque todo aquel que golpee se le abrirá. Amén. Así que busquemos su voluntad. Oremos fervientemente al Señor. Ahora, obviamente Dios va a responder de acuerdo a su sabiduría. Y eso es muy bueno. Ahora, la fe verdadera, y voy concluyendo con esto, voy a pedir a los hermanos que puedan estar pasando. Hermanos, la fe verdadera te va a llevar a dependencia del Señor. Amén. La fe nos va a llevar a tener una oración dependiente también del Señor. O sea, no es que la oración fue algo hecho para que nosotros nos independicemos de Dios. El Señor nos ha dado la oración y entonces ahora nosotros por medio de la oración vamos a ordenar todas las cosas, vamos a independizarnos de Dios. No, hermano. La oración nos hace dependientes del Señor, no independizarnos de Dios. Debemos ir con un corazón humilde. Oramos porque nos reconocemos necesitados. Cuando tú oras, reconoces que necesitas al Señor. Con humildad nos acercamos al Señor pidiendo para que nos ayude, para que nos proteja. La iglesia debe crecer en una fe genuina, en una vida de oración. Para los que creen de manera superficial, no van a poder experimentar estas bendiciones de la fe. Si tu fe es efímera, si tu fe es superficial, si tu fe es de plástico, te parece, pero no es, no vas a poder entender, ni aplicar, ni disfrutar todas estas verdades que nosotros hemos expuesto hoy. Y vas a tener que enfrentarte solo a la realidad de tu propia vida. Solo. Pero si tu fe es verdadera, si tu fe es genuina, puedes descansar en el Señor, puedes confiar, vas a poder experimentar que esta fe te impulsa, te motiva, te lleva a campos más amplios, a panoramas y a cosas que nunca habías pensado. Podrás ver que llegan a tu vida cosas que nunca pensaste que podían haber y poder disfrutarlas y poder tenerlas. Vas a poder sentirte seguro en los mejores brazos que podemos estar, que es en los brazos de nuestros hijos. En Él estamos seguros.
Él es nuestra póliza de seguro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, no estamos en oscuridad. No estamos escondidos en un lugar. No. Estamos escondidos en Cristo y Cristo es. En Él estamos. Pero sobre todo, hermanos, la fe verdadera, la fe bíblica en el Señor Jesucristo, nos va a llevar a ser hombres y mujeres de oración y a ser hombres y mujeres humildes que buscan la voluntad del Señor. Y queremos que nuestra iglesia obviamente sea conocida no por una fe artificial, sino por una fe viva y una oración constante. Que podamos decirle hoy, en esta mañana: Señora, aquí estoy con mis debilidades, con mis problemas, con mis limitaciones, Señor, y he venido a pedirte que me ayudes, que me fortalezcas, que enciendas mi corazón, que enciendas la pasión por tu palabra, por tu voluntad, por conocerte, por orar, y que sacas de este lugar animado. El Señor te ha escogido, amén. Tú le perteneces, amén, y Él tiene unos propósitos para con vos. Anímate, creyente, anímate. Estás en el lugar correcto, creyendo lo que es correcto, pero no solamente creas, sino vive lo que crees. Te animo con esto. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias por Cristo, Señor, porque por medio de Él hemos recibido todo lo que necesitamos, todo.